Y te cuento que sacaría provecho porque, por ejemplo, y te iba a preguntar ahorita, cuando tú dices marcada diferencia, Correa juega mucho en esto, Correa, porque siento que siempre es Correa, Correa, Correa el que está, aunque no lo busquen detrás de ellos o presente con ellos, es él el que marca esta diferencia entre estos periodistas, no solamente Vera, sino muchos otros. Y otra cosa, anclando lo que tú decías, sí, de hecho podíamos ver cómo Villavicencio ancló el discurso y logró un curul. Logró con las justas. Ajá, Digo, pero Villavicencio, logró. si Y es como sí, el odio le pagó ahí, ¿no? sí, le pagó con las justas, porque si Villavicencio era electo o tenía una campaña electoral con las reformas de reducción del número de asambleístas que él aspira que se lleven a cabo en el legislativo, quizás ni entraba. Ok, es Lo que te iba a cierto. decir respecto de lo de Correa es, hay algo que pasa con Correa, con Lula, con Evo, con Chávez, con Cristina, con Néstor, y es que son la primera generación de presidentes en Sudamérica o en Latinoamérica que ascienden al sitial del gobierno, a la magistratura de la función ejecutiva con el acompañamiento de las redes sociales. Ok. Lo que sucede con estos presidentes es lo que sucedió antes con Getulio, con Perón, con Velasco Ibarra, con Cárdenas, que son figuras políticas que empiezan a hacer política a través de la radio. Bueno, con esta nueva camada de presidentes ocurre lo mismo, pero con las redes sociales. Y eso es lo que hace que se haya sentido su presencia también, entre otras cosas, tan oceánica, y eso es lo que hace también que el mundo del periodismo se haya sentido tan invitado a interpelarlo y a resistirlo y a contestarlo, porque de repente la política se estaba haciendo en su espacio y en sus medios. Y eso Ok. también explica por qué Carlos Vera llegó a ser el contradictor político. Siendo un periodista, dejó de ser periodista y empezó a ser político. Y ahora hace política reduciendo y banalizando su rol de periodista, porque la Cierto. entrevista ayer a Guillermo Lazo fue una vergüenza. Como decía Omar Jaén, machito para insultar a su empleado y maltratarlo públicamente, pero un cachorro para entrevistar al presidente. Esperábamos eso, ¿no? Yo lo decía luego de esta escena rechazada por todo el país, esperábamos eso, esa contundencia, aunque tenía por ahí chispas, pero muy, muy clara el guión, muy, muy, muy trabajado, muy, muy evidente, muy tosco también el tema. Tú decías algo que me parece interesante, Agustín. Eh, ¿Qué hacer frente a un gobierno que agacha la cabeza ante la policía? Tú lo decías en algunos otros espacios. ¿Estamos frente a un estado policial? Creo, a ver, estamos ante un estado policial, es algo que se puede decir en Twitter, con la bronca que tenemos en las entrañas. Ayer me fui a dormir con la noticia que un amigo perdió a la mamá porque no recibió el medicamento Sí, del es IES. terrible. O sea, yo, en las ciencias sociales somos expertos para explicar cuando la acción colectiva ocurre, pero no podemos explicar cuando esta no ocurre, y yo todavía no entiendo por qué en este país, en las ciudades, no hay movilizaciones masivas demandando una transición gubernamental. O sea, de verdad es muy difícil explicar eso porque el nivel de padecimiento y de sufrimiento y de producción de sufrimiento de este gobierno es impresionante. ¿Qué está sucediendo con la policía? Yo creo que se está perdiendo mucho en términos de democracia. Creo que el gobierno de Lenín Moreno, a través de María Paula Romo primero, y el gobierno de Guillermo Lazo, a través de Carrillo primero y ahora a través, yo diría Jiménez y bueno, ahora el capitán Zapata, saben que le deben a la policía su gobernabilidad. La gobernabilidad es una clave muy sencilla, eficiencia en la gestión pública y legitimidad, que es ir al diálogo y representar. Uh -huh. Guillermo Lazo no tiene ni gobernabilidad ni eficiencia en la gestión pública, ni tiene productos de legitimación producto del diálogo. ¿Qué tiene? La policía. Entonces saben que le deben la gobernabilidad a la policía y están retribuyendo esa gobernabilidad en favores. ¿Cuáles son los favores? Darle a la policía cada vez poder, mayor poder, incrementar su participación de poder y quitarle control civil. Y los riesgos de eso ya lo estamos viendo. Y eso es un riesgo para la democracia mucho más grande del que nos estamos imaginando.